Buenas tardes, chavos, buenas tardes. Vamos a ver, aquí estoy. En este video vamos a trabajar, pero ahora con ley de Watt. En el anterior ya habíamos visto ley de Ohm. Lo vimos calculando una corriente, un voltaje, una corriente en una resistencia, ¿sí? Vamos a ver qué más podemos hacer con ley de aplicando esta, pero ahora vamos a aplicar una nueva ley que sería la ley de Watt. Vamos a ver cuál es. Bueno, ley de Watt. Vamos a ver qué es ley de Watt. Tenemos este triangulito, parecido al que teníamos en la ley de Ohm, ¿sí? Pero en este ya involucramos otro término. En el otro, hablando de ley de Ohm, se parece mucho, se parece bastante de hecho, pero no son lo mismo. Hablando de ley de Ohm, en ley de Ohm decíamos que el voltaje es igual a la a la corriente por la resistencia, ¿sí? Y de ahí sacamos otro triangulito parecido. Bueno, en este caso vamos a utilizar ahora, pero la ley de Watt. ¿Qué es la ley de Watt? Bueno, si hablamos de Watt, estamos hablando de potencia, ¿sí? Hablamos de potencia. Esta potencia es energía, en muchos casos energía disipada, ¿sí? Hablando de esto, la potencia se mide precisamente en esa unidad, que es el watt, ¿sí? Este es un dato importante. Potencia la medimos en watts, ¿sí? Watt con doble T. Ok. Vamos a agarrar el ejercicio que habíamos hecho para el ejemplo anterior. Déjenme lo escribo. Ok, ahí tenemos el ejercicio. Es exactamente el mismo ejercicio que teníamos en el ejercicio anterior de ley de Ohm, donde calculábamos la corriente de esa resistencia. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer entonces ahora. Necesitamos saber la potencia. Con esta nueva ley, pues necesitamos saber la potencia que esta resistencia va a disipar. Este dato es muy importante, ya que cuando trabajamos con por ejemplo, resistencias físicas, necesitamos saber qué potencia va a disipar. Si no sabemos, puede llegar a quemarse el elemento, independientemente de que si haya estado funcionando, no llega a tener la capacidad suficiente de potencia y se puede llegar a quemar. Entonces es una de las razones por las que tenemos que calcular. En otros casos, pues simplemente calculamos para saber cuánta energía va a consumir. Por ejemplo, un foco de 100 watts. Pues sabes que un foco de 100 watts, que generalmente si lo compramos, pues es la potencia que está disipando, que está consumiendo ese dispositivo. Esto normalmente se utiliza mucho en dispositivos eléctricos. Entonces, con esta potencia en el foco, pues sabemos cuánta potencia va a disipar durante un periodo de tiempo, y en realidad eso es lo que nos mide Comisión. Comisión nos mide kilowatt hora. Simplemente se multiplica por la potencia por el tiempo y nos da el kilowatt hora. Ok, bueno, vamos a sacar la potencia de esta resistencia. Dijimos que en el ejemplo anterior, en el video anterior, calculábamos la corriente de esta resistencia. Para calcular esa corriente, pues simplemente era igual a voltaje entre la resistencia. Entonces teníamos que eran 12 volts entre los 150 ohms. Esto nos da como resultado igual a 80 miliamperes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? 80 miliamperes. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular la potencia que disipa esta resistencia. Para esto, pues nos basamos en el triangulito que habíamos estado utilizando anteriormente, ¿sí? Que sería este. Bueno, anteriormente era para ley de Ohm. En este caso es para ley de Watt. Bueno,
Pues entonces vamos a calcular la potencia. Calculé la corriente para tener más datos. 80 miliamperes es lo que está circulando, para poderlo comprobar, ¿sí? En este caso vamos a utilizar primeramente esta, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar otro triangulito, otra forma donde ya involucramos todos estos valores que tenemos aquí, que es voltaje, corriente, resistencia y potencia, ¿sí? Va. Entonces tenemos que, para calcular la potencia, va a ser igual, así como le hacíamos en el ejercicio anterior. Tapamos qué es lo que vamos a calcular, dependiendo de lo que tengamos. En este caso queremos la potencia y tenemos los valores de voltaje y corriente, ¿sí? Entonces, con esos valores de voltaje y corriente, nos dice la operación matemática, que va a ser voltaje, ay, me equivoqué el color, era rojo, ok, sería voltaje por corriente. Entonces calculamos la potencia. Nuestro voltaje es de 12 volts multiplicado por 80 miliamperes. Nuestra potencia va a ser igual a, vamos a ver, 80 miliamperes por 12 va a ser igual a 960 miliwatts. Si se fijan, el exponencial es a la menos 3, ¿sí? 960 por 10 a la menos 3. Entonces, esto es igual a 960 miliwatts. Esa es la potencia que va a disipar nuestra resistencia. ¿Ok? ¿De dónde salieron esos 960? Vamos a ver. Aquí misma, la misma calculadora nos lo va a dar. Vamos a ver que nos dé el valor normal. 0.96, ¿sí? 0.96. 12 por 80 miliamperes. Dijimos que 80 era por 10 a la menos 3. Entonces, lo que tenemos aquí, en realidad, acuérdense, esto lo va a borrar. Son 12 que multiplica a 0.08 amperes, ¿sí? Si multiplicamos eso nos da el 0.96, pero como no lo queremos en fracción, lo queremos en número entero, recorremos el punto y nos da en milésimas. Entonces son 960 miliwatts. ¿Ok? Acuérdense de esa información porque la vamos a estar utilizando bastante. Bueno, déjenme borro esto. Vamos a borrar esto. Y continuamos con el ejercicio. Ahora tenemos este ejercicio. Ahora tenemos dos elementos más. El primero es una fuente de voltaje de corriente alterna. Ya lo hemos visto anteriormente. Esta fuente de voltaje de corriente alterna vamos a decir que es de 127 volts de corriente alterna, ¿sí? Este elemento de arriba es un switch o un interruptor, ¿sí? En el dibujo se encuentra indicado que está abierto, es decir que no cierra el circuito y el foco no encendería. Este es un foco, es el símbolo con el que representamos un foco o una luz indicadora, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo para este. Vamos a hablar de un foco de 75 watts, ¿sí? Queremos saber cuál es la corriente que circula a través de ese foco. Pues necesitamos encenderlo, entonces cerramos el switch. Empieza a circular la corriente y el foco enciende. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos voltaje y tenemos potencia. Necesitamos saber cuánta corriente circula a través de ese circuito. Bueno, pues entonces me regreso. Tenemos potencia, voltaje y corriente. ¿Qué es los datos que tenemos en nuestro ejercicio? Tenemos voltaje y tenemos potencia. Dijimos que son 75 watts, parece 15. Ahí está, 75. Ok.
Entonces tenemos potencia y tenemos voltaje. Entonces requerimos calcular corriente, pues es lo que vamos a tapar, ¿no? Y es lo que nos dice aquí nos dice la operación matemática que vamos a realizar. Entonces vamos a hacer potencia entre voltaje para obtener la corriente. Entonces tenemos que la corriente va a ser igual a ¿qué dijimos? ¿Se me fue el avión? Así. Potencia entre voltaje. Potencia entre voltaje. Entonces tenemos que son 75 watts entre 127 volts. Esto nos va a dar como resultado que la corriente va a ser igual a 590.55 miliwatts. Lo checamos en la calculadora. Esto nos debe dar en la calculadora 590.55 por 10 a la menos 3 o .590.55 y demás dígitos, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la corriente que circula a través de nuestro foco. Podemos calcular la resistencia que tiene el foco entonces, ¿sí? Vamos a ver cómo le hacemos para calcular la resistencia que tiene el foco. Pues aquí está nuestra fórmula que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos voltaje, tenemos corriente. Entonces podemos calcular la resistencia que tiene el foco para que funcione a 75 watts. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues despejamos, ¿sí? Esto sería igual entonces a voltaje entre corriente para calcular la resistencia. Voltaje entre corriente. Entonces, resistencia sería igual a voltaje entre corriente. Esto nos va a dar como resultado 127 volts entre 590 punto... no es cierto, estoy equivocado. ¿Dónde está la corriente? ¿Dónde está la corriente? Ay, es que lo puse en miliwatts. Ya me estaba equivocando. Lo bueno es que me di cuenta. No son 590 miliwatts. Estamos hablando de corriente. Son 590 miliamperes. Uy. 590 miliamperes, porque estábamos calculando la corriente anteriormente. ¿Por qué no me dicen? No me pueden decir, ¿verdad? Entonces son 590.55 miliamperes. Son 127 entre 590 miliamperes. Vamos a sacar la calculadora. 127 entre 590. Aquí tenemos nuestra calculadora. 127 entre 590.55 exponencial a la menos 3, que son 590.55 miliamperes. Esto va a ser igual a 215 por 10 a la 0. Entonces 215.053 215.053 ohms. Esta es nuestra resistencia que tiene el foco y que lo hace funcionar, consumir 75 watts de potencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver un cuadrito donde vemos todas estas fórmulas y cómo las podemos aplicar. Aquí está. Ahora, en lugar de un triangulito, ahora tenemos un círculo en el cual relacionamos todos los términos que habíamos mencionado: voltaje, corriente, potencia y resistencia. Cada uno de ellos en lo que se mide. Bueno, en este caso viene marcada esta tablita
Es una imagen que pueden encontrar en internet. Viene marcada potencia como vatios, es lo mismo que watts. La corriente sí viene marcada como en amperes, que es su unidad de medida. El voltaje en voltios igual. Y la resistencia en ohms o en ohms. ¿Sí? Por ejemplo, en México, pues así le decimos. Potencia le decimos watts en lugar de vatios. A la resistencia pues la medimos en ohms en lugar de ohmios. Sí, pero va dependiendo del lugar. Bueno, vamos a ver qué tiene esto de relación con lo otro. Bueno, si se fijan, aquí tenemos potencia, voltaje y corriente. Y por el otro lado, si se acuerdan, tenemos el triangulito que era voltaje, corriente y resistencia. También era un triangulito. ¿Sí? Bueno, como tenemos ahora 4 términos, entonces comparten voltaje y corriente, ¿sí? Entre los dos, pues de ahí salió esta relación en esta tableta. Entonces, si checamos por cada uno de ellos, por el lado de la potencia, pues tenemos que potencia va a ser igual a voltaje por corriente, que era lo mismo que decíamos aquí, ¿sí? Pero si ya involucramos los otros términos, también podemos sacar potencia igual a corriente al cuadrado por la resistencia, o potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que la corriente va a ser igual, como lo habíamos dicho en ley de Ohm, voltaje entre resistencia, pero también la corriente puede ser igual a potencia entre voltaje, o también puede ser igual a la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. Todos y cada uno de estos términos, de estas expresiones, las pueden comprobar en su cuaderno, si están tomando apuntes, que deberían, porque recuérdense que los videos no van a estar disponibles todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, en este video yo creo que le dejamos hasta aquí. Ya con esto abarcamos lo que es ley de Watt, ¿sí? Y ya la relacionamos un poquito con ley de Ohm. Toda esta información que está aquí, supongo que la fueron escribiendo, entonces la deben de tener disponible ahí en su cuaderno. Para el siguiente video vamos a ver, bueno, tenemos pendiente ver ley de Kirchhoff, voltajes y corrientes de Kirchhoff, y circuito serie, paralelo y mixto. Estos ya los vamos a ver y ya vamos a ver todo aplicado. A partir de ahí, ahora sí, saldrían sus ejercicios. Por lo pronto, entonces, en este video es todo y me ven en el siguiente video.